Cártel de los Soles. Europa se une a la cacería. Venezuela activa con 284 frentes de batalla, resistencia militar contra Estados Unidos. Liberan al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. FBI confirma que tiene el arma homicida. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmin Velasco y hoy 11 de septiembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El Parlamento Europeo aprobó una resolución histórica que pide incluir al Cártel de los Soles, red criminal señalada de operar bajo el amparo de la administración de Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, con 355 votos a favor y 173 en contra. La Eurocámara advirtió sobre la grave amenaza que representan estas estructuras transnacionales que sostienen a grupos armados en Colombia, alimentan el narcotráfico y socavan la soberanía democrática en la región. Jalín Naín nos cuenta. Una nueva resolución del Parlamento Europeo apunta al Cartel de los Soles y respalda la agenda americana. La resolución nombra expresamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López como cabecillas de un entramado que, según Bruselas, facilita el narcotráfico, provee armas y recursos a disidencias de las FARC y corrompe funciones militares y judiciales. El lenguaje de la Eurocámara rompe con la ambigüedad diplomática. Describe al Cartel de los Soles como un actor central del crimen organizado global. Lo ha conseguido. Ha secuestrado un Estado colombiano, controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que nos va a tocar entender una cosa. Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. El texto sigue la línea de Washington, que designó al Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada. Ahora el Parlamento Europeo eleva esa narrativa al contexto continental, vinculando la red chavista con el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y la protección a grupos insurgentes colombianos. Se trata de una internacionalización del expediente criminal contra la cúpula venezolana. Maduro y el señor Cabello desestabiliza la región, incluida Colombia. Y por eso la Unión Europea tiene que lanzar mensajes claros con apoyo a todas las iniciativas dirigidas a desmantelar las redes delictivas, incluyendo el Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas para acabar con sus redes financieras y sancionar a sus líderes políticos. Estos territorios se han convertido en corredores para el narcotráfico, el contrabando de armas y el lavado de dinero, alertó la resolución RC 10-0366-2025. Para los parlamentarios, la frontera colombo-venezolana es hoy el laboratorio perfecto de una convergencia criminal en la que Caracas no actúa como espectador, sino como socio activo. En la práctica, el Cartel de los Soles aparece como un poder paralelo que refuerza la supervivencia del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, de ser designado el Cartel de los Soles como grupo terrorista por parte del Consejo Europeo, es que se activarían todas las implicaciones legales en contra del cartel. Esto incluye medidas legales como por ejemplo el congelamiento de bienes, aumento de las medidas de seguridad y de la cooperación de la Unión Europea con otros países para mejorar la seguridad del hemisferio. Esto incluye inteligencia, puede incluir apoyo militar o naval, etcétera, etcétera. Entonces van a haber importantes implicaciones si ese nombramiento efectivamente se confirma por parte del Consejo Europeo. La resolución europea estuvo motivada por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia, lo que explica la insistencia en que el crimen organizado venezolano es un factor directo de inestabilidad. El texto urge a la alta representante Kaja Kallas a incluir al Cartel de los Soles, el Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC en la lista de terroristas de la Unión Europea. En este punto, Europa recoge 222 alertas que desde Bogotá han señalado el nexo perverso entre la criminalidad colombiana y la complicidad del chavismo. En un intento por demostrar fuerza frente a la presión de Washington, Nicolás Maduro activó el Plan Independencia 200, con 284 frentes de batalla militares y milicianos en todo el país. El despliegue ocurre en un contexto de máxima tensión.
con buques y aviones estadounidenses en el Caribe y evidencia cómo el gobierno apela al discurso bélico para sostener su permanencia en el poder. Juliana Palmar con el reporte. En medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro anunció el inicio del llamado Plan Independencia 200. El despliegue incluye a la Fuerza Armada Nacional, la milicia bolivariana y los llamados cuerpos combatientes. El mandatario aseguró que estarán activos 284 frentes de batalla a lo largo y ancho del país, desde las costas del Caribe hasta la frontera con Colombia. Según dijo, se trata de una estrategia de defensa frente a lo que calificó como amenazas imperiales. Paz con su derecho a desarrollar su propio modelo, paz con Bolívar, paz con Zamora, paz con Guaycaipuro. No queremos la paz romana, la paz imperial, la paz de las colonias, de los cementerios, la paz de los esclavos. El tiempo de las colonias y la esclavitud quedó atrás, bien lejos. Y la paz de hoy la hemos ganado a pulso. Ante todas las conspiraciones siempre ha habido una respuesta y una victoria. Y la paz de hoy ganada a pulso la vamos a consolidar en perfecta unión nacional. Acompañado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, Maduro insistió en que Venezuela está preparada para la lucha armada si fuese necesario y prometió mantener el control de las costas libres de invasores. Órdenes que usted ha dado para un despliegue y una movilización nacional de todas las fuerzas de la patria, las fuerzas patriotas que se han desplegado a lo largo y ancho del país. Aquí en el estado Falcón tenemos 24 puntos en terrestres, 24 puntos en los principales espacios de acá del estado, pero también tenemos 5 puntos navales que están al frente en nuestras costas, vigilando cada espacio, cada punto, cada sector. Un despliegue de máxima movilización. La tensión militar aumentó tras el despliegue de 8 buques estadounidenses y un submarino nuclear en el Caribe, además del envío de 10 F-35 a Puerto Rico. A esto se le suma un reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación con presunto cargamento de drogas en el que murieron 11 personas. Solo 2 semanas de presión y neutralización de una embarcación con droga y así está él, director de operaciones del Cartel de los Soles. Más tarde, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un balance sobre los 284 frentes de batalla y advirtió que si la amenaza estadounidense se concreta, Venezuela podría verse arrastrada a una guerra civil. Para Impacto Venezuela, reportó Juliana Palmar. Diosdado Cabello reaparece con tono desafiante en medio de una semana marcada por tensión militar, acusaciones cruzadas y detenciones arbitrarias. Desde el Caribe hasta los pasillos del poder en Caracas, el número 2 del chavismo lanza advertencias, responsabiliza a gobiernos vecinos y refuerza una narrativa de guerra que busca justificar lo injustificable para algunos. Los detalles los tiene Catherine García. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, responsabilizó a la primera ministra de Trinidad y Tobago por el ataque de Estados Unidos a una narcolancha supuestamente venezolana. Cuestionó el vínculo de los fallecidos con el Tren de Aragua y al carácter antidrogas del operativo, mientras acusaba a gobiernos vecinos de actuar como cómplices del imperio. Es la mentira para tratar de engañar al mundo. Ellos mismos admiten que asesinaron a 11 personas que tienen rayos X y desde un barco o desde un avión determinaron que eran del Tren de Aragua. Tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar, lo pueden encontrar en alta mar y lo bombardean. ¿Por qué no intervino la Guardia Costera y por qué no hicieron el mismo procedimiento que está establecido? Buscando como para que nosotros caigamos en las provocaciones. Tenemos escuela para no caer en provocaciones.
El también ministro de Interior, Justicia y Paz justificó la detención de Julio Velasco acusándolo de financiar mercenarios para atacar al chavismo. No presentó pruebas, pero usó el caso para reforzar su narrativa de conspiración interna y criminalización de la oposición liderada por María Corina Machado. Sobre el sobrevuelo de 2 F-16 venezolanos cerca de buques de guerra de Estados Unidos, el número 2 del chavismo negó provocación y lo calificó como una maniobra defensiva. Cory está muy preocupada porque no sabe dónde se escondió el señor Velasco. Resulta que Cory reactivó su plan de autoexiliarse y aparecer en Washington o en alguna otra capital del mundo para decir que ella regresará a Venezuela acompañada por la Fuerza Internacional de Ocupación. Tenía la misión de mantener a 20 personas que servían de gariteros a Cory e iban a actuar como mercenarios a sueldo. Julio Velasco quería asesinarte. ¿Y a mí? La verdad es que pensaban hacerle daño a mi amigo, algo, para que eso fuera la noticia, y en ese momento el señor Velasco se la llevaba. ¿Pero dónde estará el señor Velasco? El Pentágono, en cambio, lo consideró un acto hostil que eleva la tensión en el Caribe. En el chavismo, la narrativa de guerra no disimula el desgaste político ni la presión internacional. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. En medio de la creciente presión de Estados Unidos contra el cártel de los soles, los bonos venezolanos en mora han experimentado un repunte que atrae a inversionistas internacionales. María José Prado nos informa. Desde finales de agosto, cuando Washington desplegó una flota militar frente a las costas venezolanas en una operación antinarcóticos, los bonos en dólares con vencimiento en 2022 subieron a 23 centavos por dólar, su nivel más alto desde las sanciones de 2019. Gestores de fondos como Aberdeen Group y Coeli Asset Management aseguran que cualquier acción que incremente la posibilidad de un cambio de administración o incluso un alivio de sanciones podría disparar el valor de la deuda venezolana. Algunos analistas prevén que los bonos podrían duplicar su precio hasta alcanzar los 50 centavos. Aunque apostar por una transición política en Venezuela sigue siendo arriesgado tras 25 años de chavismo, firmas como Citigroup ya recomiendan la compra de bonos. El escenario recuerda el caso del Líbano, donde la inestabilidad terminó generando ganancias de más del 200% para quienes invirtieron a tiempo. Con la tensión militar en aumento y la reanudación parcial del comercio petrolero, el futuro de los bonos venezolanos se mantiene en el centro de atención de los mercados. Pasamos a revisar ahora los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela cumple 26 años bajo la llamada Revolución Bolivariana. De Chávez a Maduro, el saldo ha sido devastador. Represión, corrupción, crisis económica, migración masiva y acusaciones de narcotráfico. Hoy, en medio de la presión internacional, Estados Unidos pudiera abrir la puerta a un exilio dorado como salida negociada. ¿Merece Maduro un retiro tranquilo en el extranjero o debería enfrentar la justicia? Te leemos. Debe de enfrentar la justicia. Tienen que pagar todos ellos el daño que le han hecho a nuestro país. Yo creo que sí merece irse tranquilo, que lo sometan a investigaciones. Creo que no es del todo 100% culpable. La justicia debe prevalecer, no a un exilio dorado. Nuevamente, las autoridades educativas en Venezuela muestran su indiferencia hacia la importante labor de los maestros que inician el nuevo periodo escolar con un salario más bono de menos de $2. Esto en un contexto decadente para la enseñanza en el país, infraestructura en ruinas, beneficios laborales inexistentes y alimentación escolar deficiente. Quique Frías nos explica. Venezuela inició otro año escolar con las mismas penurias de todos los años. Salarios irrisorios que representan una humillación para los docentes. El primer pago para los educadores fue de 270 bolívares, equivalentes a $1,70, y un bono adicional de 12 bolívares, 70 centavos al cambio. Los gremios exigen respuestas, mientras las autoridades hacen oídos sordos y solamente emiten decretos. De los salarios precarios, de la ausencia de protección y beneficios sociales para el profesor y la familia. Ya los docentes no tienen el IPASME que les cubra la atención médico-odontológica, aunque en ningún momento en Venezuela los docentes ganaron igual que otros profesionales, pero tenían un sueldo decente que les permitía mantener a su familia y hacer de sus hijos también profesionales.
Otro aspecto es la violación a la ley de educación. El inicio de clases estipulado para el 15 de septiembre fue adelantado unilateralmente para el 8 del mismo mes por el ministro de Educación Héctor Rodríguez. Planteles que no han seguido la medida han sufrido llamados de atención. El ministro, un poco obviando la normativa existente, las leyes, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, intentó de manera unilateral que los maestros, los docentes se incorporaran a sus labores antes de culminar el periodo de vacaciones. No hay declaraciones recientes de Héctor Rodríguez, solamente comunicados, decretos y publicaciones de su oficina. Su falta de respuesta representa para los docentes un irrespeto a su noble pero indispensable profesión, para formar ciudadanos y seguir haciendo país. Informó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: liberan al sospechoso de asesinato de Charlie Kirk. El FBI tiene el arma homicida. Las autoridades estadounidenses continúan la búsqueda del atacante que asesinó con un rifle de alta potencia al activista de ultraderecha Charlie Kirk, un hecho que ha incrementado el temor a la violencia política en el país. A pesar de que un sospechoso fue detenido e interrogado, el FBI lo puso en libertad, afirmando que la investigación sigue en curso. Este organismo ha recuperado el arma del crimen y cuenta con imágenes claras del atacante, las cuales están siendo analizadas. El tiroteo ocurrió en la Universidad de Utah Valley durante un evento de la gira de Kirk, donde recibió un solo disparo mientras respondía a preguntas. El activista era una de las figuras más influyentes del movimiento conservador juvenil y un firme aliado del presidente Donald Trump, quien ha prometido encontrar a los responsables. Petro pidió a Trinidad y Tobago que recupere cuerpos de lancha atacada por Estados Unidos. Así respondió la primera ministra. Durante una llamada telefónica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, buscar los cuerpos de los tripulantes de una lancha hundida por Estados Unidos, sospechando que el ataque pudo ocurrir en aguas de su país y ser un crimen investigable. Sin embargo, Persad-Bissessar se negó a realizar la búsqueda y felicitó a la Casa Blanca por la acción, mientras funcionarios estadounidenses declararon al New York Times que la embarcación alteró su rumbo antes del ataque con misiles, el cual fue precedido por varios disparos. Hasta el momento no hay pruebas de que la lancha transportara drogas, ni se ha confirmado si se les dio a los tripulantes la oportunidad de rendirse. Venezolanos liberados del SECOT acusan a El Salvador y a Estados Unidos ante la ONU por torturas, tratos crueles e inhumanos. Arturo Suárez, uno de los 252 venezolanos que fueron detenidos y encarcelados en el SECOT en El Salvador, encabezó una delegación ante las Naciones Unidas en Ginebra para denunciar los abusos sufridos. Suárez, un músico de 33 años, aseguró que tanto él como los demás migrantes fueron víctimas de detención arbitraria, torturas y desaparición forzada durante los casi 4 meses que estuvieron incomunicados. En su intervención denunció que nunca se les informó del delito cometido y no tuvieron contacto con sus familiares ni abogados. Además, pidió a la ONU un pronunciamiento firme que condene las acciones del gobierno salvadoreño y exija el cese de medidas que pongan en riesgo los derechos humanos de los migrantes. Al menos 11 de las 15 provincias de Cuba recuperaron el servicio eléctrico este jueves, después de un corte generalizado de casi 24 horas que paralizó las actividades de la mayoría de los cubanos en su quinto apagón total en menos de un año. Al menos 11 de las 15 provincias de Cuba recuperaron el servicio eléctrico el jueves después de un corte generalizado de casi 24 horas. El Sistema Eléctrico Nacional informó que faltaban solo las provincias de Pinar del Río, en el oeste del país, y Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, en el este.
En La Habana, donde el 79% de la población había recuperado el servicio, el tráfico y las actividades volvieron a la normalidad. El corte generalizado sorprendió a los cubanos el miércoles poco después de las 9 de la mañana y paralizó la mayoría de las actividades. El Ministerio de Energía informó que una señal falsa de sobrecalentamiento en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el centro de la isla, provocó que esta planta, la más importante del país, dejara de funcionar y desencadenara la caída del sistema nacional. Cuba enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica. El del miércoles fue el quinto apagón total en el país en menos de un año. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.